Le pregunto a Máximo Kirchner respecto de la actividad en el Congreso de la Nación, si me está escuchando también, y qué pasa con la ley que iba a establecer los parámetros, ¿no? Importantísima en este momento, donde estamos a punto de recibir nuevas restricciones o de continuar con las que hay hasta el momento, y cuál ha sido la participación de la oposición para efectivamente que esa ley tenga un consenso. Bueno, nosotros estamos ya con la ley en la Cámara. Se están viendo los tiempos, las modificaciones que pueda proponer la oposición. Igualmente hubo una oposición cerrada antes que existiera el texto, así que igual vamos a tratar de que participen y que nos ayuden a corregir aquello que sea necesario, discutir en las comisiones y tratar de que el Estado cuente con un instrumento más, pero que principalmente más allá de la existencia del instrumento, lo mejor es la conciencia de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, para poder respetar las restricciones y que de esa manera poder morigerar la curva de contagios y de esa manera también, que lo más importante es salvar la mayor cantidad de vidas posibles, que es la tarea que se ha dado el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, los intendentes de la Provincia de Buenos Aires y gobernadores de todo el país, y también Luana en el PAMI. Cada acción del Gobierno desde el comienzo de la pandemia ha tenido como sujeto principal al ser humano. Obviamente todo parece insuficiente ante la magnitud de la enfermedad, pero creo que no sin errores vamos respondiendo de manera correcta y tratando de que haya una gran presencialidad hacia fin de año, en Navidad y Año Nuevo, de muchos argentinos y argentinas que podamos evitar la muerte y puedan compartir con su familia el fin de este año y quizás también el fin de la pandemia, ¿no? Le pregunto también recién contábamos, ¿no?, de la denuncia del Ministerio de Salud hacia Patricia Bullrich después de sus dichos, la denuncia en realidad mediática por la vacuna de Pfizer. ¿Cuál es su opinión? Se le da mucha entidad a un personaje menor, si bien es presidenta de un partido político, el más importante de la oposición. Creo que es un personaje menor, que lo que busca es llamar la atención y en función de llamar la atención dice cualquier barbaridad. Y aparte, obviamente, con un sector de la oposición, no toda, también vale recalcar eso, que lo único que busca es sabotear la esperanza de la gente, ¿no?, con lo difícil que es la situación. Nuestra sociedad ha atravesado diferentes etapas de restricciones económicas, yo recién lo decía, pero a estas restricciones económicas que genera el endeudamiento que dejó el macrismo, más la pandemia, tenemos que sumarle las restricciones afectivas. Entonces se ha dificultado todo mucho más y hay algunos que, sabiendo que no hay argentino o argentina que pueda estar contento con esta situación y que emocionalmente a veces todos estamos muy sensibles, lo que vienen a hacer es a meter el dedo de la llaga en vez de tratar de ayudar a curar y de pasar este momento de la mejor manera posible, porque no solo es muy complejo para nuestro país, sino que lo es para el mundo. Así que se ha hecho un gran trabajo. Mira, Daniela, a principios del 2020 el PAMI devolvió el descuento y los medicamentos gratis para miles de jubiladas y jubilados. Eso es tener una mirada también, no solo como se ve hoy con la vacunación, los 2.300 residencias, la cantidad de vacunas aplicadas, sino que hay una orientación clara en que la acción del Estado debe tener en el centro de su acción al ser humano, y en este caso aparte también enfrentando lo que siempre muchos llaman la economía del descarte, ¿no?, un mundo de descarte, donde los más grandes, nuestras jubiladas, nuestros jubilados, adultos y adultas mayores, son descartados, producto de la edad, y ha caído el Estado a rescatarlos y a tenerlos en cuenta para que muchos hijos, hijas, nietas y nietos tengan un par de años más con ellos. Así que para quienes hemos querido mucho a nuestras abuelas, yo recién lo decía, ver la cara de ellos vacunándose, del personal que trabaja con ellos, que se cuidó toda la pandemia, el personal que tiene que salir de su casa, usar el transporte público, venir a trabajar, tratar que no se contagien, es para elogiar. Y lamentablemente muchas veces estas pequeñas historias, estas historias mínimas, los grandes medios lo ocultan y aparecen personajes que a fuerza de decir cualquier barbaridad de cualquier persona, toman, digamos, una figuración pública que realmente por acción en la historia política debería ser mucho menor. Sí. Bueno, ya que estamos en este tema, le agrego una pregunta más, porque tiene que ver con esto, ¿no?, con la responsabilidad de los medios, de la oposición. ¿Qué responsabilidad cree que tienen y qué opina también Máximo respecto del ataque a la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca en los últimos días? No, creo que lo que sucedió en Bahía Blanca, le hemos hablado mucho con el gobernador y con diferentes personas, creo que tiene que ver con un grado de intolerancia muy grande,
que también marca, ¿no? Cuando muchas veces los medios de comunicación señalan, mienten, estigmatizan a diferentes sectores políticos, a una persona puede sentirse amparada para tomar ese tipo de acciones y la verdad que fue y es lamentable, ¿no? Porque lo que buscan es desmotivar la participación y la verdad que lo que tenemos que estimular siempre en nuestra sociedad, que piense como piense, participe políticamente, participe en actividades culturales, sindicales, que se agrupe. Obviamente estas restricciones, digamos, sociales han hecho que las actividades que tienen que ver con verse con la gente sean más complejas, pero la verdad que es absolutamente condenable y tiene que ver, ¿no?, con esos escenarios que se crean desde algunos medios de comunicación, mintiendo y estigmatizando, y bueno, después hay alguna persona que lamentablemente se siente amparada para poner una bomba que ocasionó no solo destrozos en el local partidario, sino también a comerciantes vecinos, que creo que llegó a romper vidrios del tercer y cuarto piso de un departamento que está enfrente. Lo bueno que contaban los compañeros y compañeras con quienes me comuniqué es que sí, se comunicaron los vecinos y las vecinas, se solidarizaron y prontamente seguramente vamos con los compañeros y compañeras a poner otra vez todo en orden en su lugar y esperemos que el Poder Judicial investigue y que encuentre a los responsables para que nadie más se vea tentado a hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo le preguntaba por la oposición en general, un poco los medios de comunicación, pero en las últimas horas también sucedió que el propio expresidente de la Nación, Mauricio Macri, ¿no?, se sumó a través de su canal de televisión en algunas entrevistas con temas muy puntuales que tienen que ver con el manejo de la pandemia, bueno, la vacuna de Pfizer también, y también con acusaciones constantes, ¿no? ¿Cuánto le parece que esto colabora o no a esta situación tan difícil que estamos viviendo? Mire, yo en mi caso nunca esperé nada de Macri, ni antes que fuera presidente, ni cuando fue presidente, ni después. Es un personaje bastante egoísta, egocéntrico y que no le ha hecho nada bien a la Argentina y que tuvo el gran honor de gobernar a los argentinos y a las argentinas. No hay para un argentino o una argentina mayor honor que gobernar su país. Y lo ha hecho con un desprecio por su gente pocas veces visto, por lo menos para mí desde 1983 adelante. Creo que no solo no cumplió con ninguno de los objetivos que le propuso a los argentinos cuando se presentó como candidato, sino que directamente muchas veces fue en sentido opuesto de las promesas. Muchas veces puede pasar que propongamos diferentes acciones políticas y esas acciones políticas no se puedan llevar adelante. Ahora, nunca pueden ir en sentido antagónico de aquello que fue propuesto, que fue lo que hizo el expresidente y que hoy señala con el dedo al gobierno, pero se olvida que mientras él señala con un dedo hay tres que lo señalan a él y ha sido un gran responsable de la situación económica que recibió el gobierno de Alberto Fernández, que es muy diferente a la que él recibió el 10 de diciembre de 2015, empeoró todos los números y creo aparte que habla a las claras del comportamiento. Mire, cuando él perdió las elecciones, las PASO en el 2019, tuvo un berretín infantil al otro día, el lunes, lo que generó un descalabro en los mercados y tuvo que salir el propio candidato del Frente de Todos en ese momento a presidente Alberto Fernández a poner tranquilidad y lo hizo con mucha generosidad. Mientras Alberto le traía generosidad y él era presidente y daba vueltas por el país en una alocada campaña, Alberto traía tranquilidad donde Macri no la traía. Y eso habla muy bien del presidente, del hoy presidente, porque podría haber especulado con incluso ampliar la diferencia de votos. Y lo que hizo fue cuidar a la Argentina y lo que uno esperaba que hiciera un expresidente, y esto sí que lo digo con conocimiento de causa, que es el mayor honor que tiene, que es gobernar su país, fuera un poco más solidario. Pero no ha sido todo el comportamiento igual. Después puede haber desavenencias ante políticas particulares. Lo de Macri ha sido constantemente tratar de sabotear las esperanzas de los argentinos. Así que creo que tiene más que ver con un resentimiento personal porque es el primer presidente que no religió a la Argentina que con otro tipo de cosas. Yo creo que igual tenemos que focalizarnos en resolver los problemas. Hay problemas económicos que dejó el endeudamiento macrista, hay problemas económicos que genera la pandemia, otros que son propios de este sistema económico, y hay que trabajar mucho para eso y para poner pro hacia la salida de la pandemia vía vacunación. Seguir vacunando, obviamente no es perfecto, pero se ha alcanzado un grado de eficiencia realmente importante. No sin errores, que está muy bien que los marque la oposición y que el gobierno intente corregirlos, pero la mala hazaña, el sembrar cizaña constantemente entre argentinos y argentinas, muchas veces derivan, como vos me decías antes en el episodio de Bahía Blanca. Creo que tenemos que muchas veces
estar un poco tranquilo y a personajes menores no darle más entidad de la que tiene. Bueno, ahora que hablamos de la cizaña entre argentinos y argentinas, estas divisiones, no puedo dejar de mencionar el anuncio máximo del paro del campo que se extiende todavía hasta el próximo miércoles, la situación con los precios. ¿Qué piensa de la medida de fuerza como respuesta a eso? Mira, creo que nosotros tenemos que preocuparnos por cuidar la mesa de los argentinos y las argentinas, que ha habido un incremento de precio en algunos casos como el de la carne que hace que se dificulte mucho el acceso a ella de muchísimos argentinos y argentinas. Entiendo los planteos que puede haber sectorizados por parte de algún sector, porque uno dice el campo por ahí está abarcando todo y realmente el campo no es solo sus entidades rurales y principalmente la sociedad rural. Hay miles de pequeños productores, de pequeñas productoras, de medianos y medianas productores a lo largo y ancho del país que no están de paro, que están trabajando para alimentar su pueblo, que tratan todos los días de mejorar y bueno, hay sectores que son mucho más bendecidos por la cantidad de tierra que tienen y por lo que producen, que tensionan de esta manera. La verdad que tienen grandes ganancias. Cuando uno mira los números de las exportaciones de carne es claro que se ha incrementado muchísimo la exportación hacia el exterior de la Argentina, pero no así la producción local. Entonces obviamente que ese proceso de aumento de exportación al exterior trae que el producto se halle en menor cantidad dentro del país y eso genera obviamente un tema de precios, pero creo que tiene más que ver también con una posición política que tiene la sociedad rural ya tomada a lo largo de todos estos tiempos, que obviamente es respetable, va a un paro. Bueno, creo que los argentinos y las argentinas después evalúan los comportamientos de sus diferentes sectores y eligen en elecciones en función de eso. ¿Hacen falta otras medidas? ¿Hacen falta otro tipo de medidas porque hablamos de la carne, ¿no? Cuando hablamos del paro del campo ahora. Sí. Pero otras medidas en general para modificar la situación de los precios? Yo creo que el gobierno está trabajando constantemente eso y también lo hace constantemente el gobernador. El gobernador de la provincia de Buenos Aires ha ayudado muchísimo al sector PYME. Muchísimo, no todos los distritos, digamos, han tenido las mismas políticas de ayuda y expansivas para sostener al sector comercial y PYME, que cuesta mucho, porque realmente usted imagínese que con todas las restricciones sociales, restaurantes, hoteles, bueno, todos hay sectores que realmente la pasan y la han pasado muy mal y es una situación, digamos, que muchas veces se puede hacer con la pandemia, ¿no? Entonces hay que tratar de compaginar dos realidades. Son dos realidades. Hay una realidad obvia que marca un sector de la economía y otra realidad también sanitaria. Entonces, bueno, hay que tratar de compaginar eso y de ponernos de acuerdo en la mayor cantidad de cosas que podamos, porque la verdad que la paciencia de nuestra gente, la templanza de nuestra sociedad, más allá de que todo el día la están pinchando para que reaccione de mala manera, piense como piense, porque es evidente que cuando uno ve las marchas que se han producido, hay votantes también de Cambiemos que no están convencidos de lo que hacen sus dirigentes y prefieren mantener las distancias, pueden estar más o menos enojados, pero entienden que hay una responsabilidad primaria que es cuidarnos entre todas y todos. Entonces, habrá que seguir discutiendo y debatiendo. La pandemia es muy dura en lo económico y la Argentina, aparte, después del gobierno de Macri, quedó muy endeudada. Muchas veces se obvia en cualquier discusión económica esto, pero lo cierto es, lo marcaba el gobernador el otro día, el Fondo Monetario le propone al mundo una ayuda de 50.000 millones de dólares por la pandemia y es el préstamo que Macri tomó en el 2018. Usted fíjese que recién hoy o por estos días se van a cumplir 3 años de ese préstamo y no ha quedado nada. Sí. No le ha quedado nada a la Argentina, no ha sido un préstamo que se ha capitalizado en mayores obras de infraestructura, en mejores rutas, para aliviar los costos de la logística o de diferentes situaciones. O sea, fue todo timba financiera. O sea, fue un préstamo que la Argentina tomó para construir como si fuera un préstamo hipotecario, pero no hizo la casa. Se lo regaló y hoy no tenemos la casa donde vivir y tenemos que devolver la plata del préstamo. Entonces creo que Macri debería tener un poquito más de humildad. Sé que es difícil pedírsela, nunca ha sido una persona en ese sentido humilde, pero bueno, también tengo confianza que haya otros elementos y dirigentes dentro de la oposición que van a ir lentamente marcando un camino mucho más democrático y cooperativo y una competencia sana entre diferentes miradas que tenemos para ofrecer al país. Les pido a los 4 me tengan paciencia porque ya quiero preguntar sobre vacunas, quiero preguntar también por la situación del PAMI, pero además, Máximo Kirchner, antes de pasar al tema vacunas, quiero preguntarle por la situación judicial de Fabián Pepín Rodríguez Simón, que continúa en el Uruguay. ¿Le parece que es el primero de los prófugos del macrismo? ¿Cómo ve que se haya ido a Uruguay y que haya pedido asilo allí?
Creo que es propio del macrismo, de los años que se vivieron durante donde gobernó Macri, ¿no? Yo vi un reportaje donde habló de que él no estaba de acuerdo con el sistema de encarcelaciones preventivas que estableció la doctrina de Urson. Creo que es bueno escucharlo en esas cosas que dicen para ver lo que pasó en el país, ¿no? Creo que fue una búsqueda de supresión de la fuerza política que hoy gobierna. Esto fue lo que hubo en Argentina. Si uno escucha muchas veces a unos periodistas que dicen que quiere un país sin peronistas, un país sin kirchneristas, y después, bueno, es una coma y siguen apareciendo diferentes personas que no quisieran en un país. Con ese tipo de lógicas de persecuciones también, bueno, hay gente que va y pone una bomba en un local partidario de tamaño importante. Creo que igual no, creo que está sucediendo, creo que hay que dejar actuar al Poder Judicial. La verdad que no es uno de los temas donde yo me aboco, pero sinceramente sí, lo que se ve es que fue una manera de ejercer del poder del macrismo, ¿no? Que al no tener políticas activas para su gente y todo, su gente me refiero a la sociedad en líneas generales, que era la que gobernaba, bueno, eligió un método de buscar la supresión de aquel que pensaba diferente. Bueno, la sociedad argentina votó en agosto del 19, votó en octubre y ahora hay que poner proa para salir lo más rápido de esta pandemia, de acelerar los tiempos de vacunación, todos los que nos permita la realidad y poder finalmente empezar a desarrollar la plataforma de gobierno que le ofrecimos los argentinos y que fue lo que eligieron en la provincia de Buenos Aires por más del 50% de votos y a nivel nacional por el 48% de los votos. Bueno, está sucediendo que, y lo escuchaba en las últimas horas, hubo un tuit de Nicolás Mazó, definiciones de Duran Barba, definiciones de Elisa Carrió, también de Patricia Bullrich, cruzadas, ¿no? Con diferentes miradas sobre la realidad y sobre el accionar de quienes son parte de Juntos por el Cambio. ¿Con qué le parece que tienen que ver ahora estas diferencias, ¿no? Que empiezan a aparecer y críticas dentro del propio espacio? Desconozco cuáles son las diferencias que tienen. La verdad que creo que lo importante, yo entiendo muchas veces que la política no va todo hacia ese lugar. Yo creo que eso es parte de la política, pero lo que estamos viendo hoy acá en esta residencia municipal es la parte más linda de la actividad política como herramienta de transformación. La vacunación, el laburo que hace todo el día el intendente de Merlo, que hace Luana, que hace el gobernador Kicillof, se rompen trabajando todos los días, bueno, mientras algunos tienen estos dislates por tuit o discuten, no sé, la verdad que yo no tengo redes sociales, miro muy poco, no le presto atención a ese tipo de cosas, discúlpame, por ahí no soy el más indicado para este tipo de situaciones, pero sí para contarte la cantidad de vacunas que van llegando, la fuerza que le está poniendo a la gente, el ímpetu que tenían las trabajadoras y las trabajadoras de este lugar. La verdad que un montón de gente más importante que algún tuit perdido, donde qué sé yo qué pasará. Y la verdad que mi mirada sobre la otra fuerza política creo que tiene que tener su proceso de discusión interna, decidirán qué hacen ellos. Nosotros tenemos una responsabilidad más grande que analizar, digamos, los movimientos de la oposición en ese sentido. Está bien, sí, no, tiene lógica. Paso entonces al tema clases, ¿no? Y clases presenciales, porque esto sí es de vital importancia y podría haber novedades en las próximas horas. ¿Qué le parece la postura que toma la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respecto de insistir con las clases presenciales? Bueno, a una hora se van a evaluar los casos de estas horas para tomar una decisión. Se verá, yo creo que el intendente de la ciudad intentó continuar con las clases abiertas, hubo un montón de advertencias que no servían, después corrigió, lo que es bueno, no es clásico del macrismo corregir una medida. Y la corrigió, y creo que una vez corregida, bueno, evaluarán los ministros de Educación y de Salud toda la información pertinente que tengan. Yo no cuento con toda la información, pero si obviamente los contagios siguen altos, se dificulta. Sí. ¿Quién puede no querer que los chicos y las chicas vayan a la escuela? Es una discusión medio extraña igual. Estamos todos de acuerdo que los chicos y las chicas tienen que ir a la escuela. ¿Quién no? ¿Quién no? Ahora hay que ver cuál es el costo y todo lo que significa eso, nada más, y evaluarlo entre todos, obviamente. Y lo digo como padre de un chico que entró a primer grado y le suspendieron las clases por la pandemia. O sea, toda su primaria la ha pasado en pandemia. Y obviamente que hay dificultades. Bueno, y ahí está para ayudar a los niños y a las niñas para que puedan aprender de la mejor manera posible. No es la situación ideal, pero eso se cae de maduro. Es obvio, si hay una pandemia global, la verdad que poner que hay gente que no quiere que los chicos vayan a la escuela, otra que sí, es medio extraño. No existe eso. Todos queremos que vayan a la escuela. Todos trabajan para eso, el gobernador trabaja para eso, el intendente trabaja para eso. Piense como piense, el partido que fuere, no creo que haya un solo dirigente en la Argentina
que no quiere retornar a las clases presenciales. El problema es qué sucede cuando tomamos ese tipo de decisiones. Nada más.